nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Seguro que usted ha oído la expresión caza de brujas y seguro que sabe también que no es por esa señora en la que está usted pensando. Vámonos a Estados Unidos, 1950, atmósfera de Guerra Fría y una feroz persecución, búsqueda de espías soviéticos infiltrados. La cosa afectó muy particularmente al mundo del cine, o al menos eso es lo que después quedó para la historia. Pero ¿qué pasó realmente? ¿Y había o no había espías? De eso vamos a hablar hoy. Empezamos. Entre 1950 y 1956, los Estados Unidos vivieron un singular episodio que ha pasado a la historia como la caza de brujas, la búsqueda de espías soviéticos en el seno de la sociedad norteamericana, que adquirió gran notoriedad en el mundo cinematográfico y artístico, pero que se extendió a muchos otros sectores. ¿Qué pasó? Los Estados Unidos y la Unión Soviética habían ganado la Segunda Guerra Mundial. Rápidamente entraron en conflicto entre sí para disputarse el poder mundial. Comenzó lo que se llamaría Guerra Fría. En ese contexto, el espionaje entre unos y otros alcanzó niveles de extrema intensidad, con los secretos nucleares y armamentísticos como principal baza de juego. Era la misma época en la que Mao llegaba al poder en China y comenzaba la Guerra de Corea. En los Estados Unidos funcionaba desde tiempo atrás un comité de actividades antiamericanas, dependiente del Parlamento, para perseguir a los simpatizantes del nazismo. Cuando el senador McCarthy denunció una conspiración comunista en el seno de la administración norteamericana, ese comité se reorientó hacia la búsqueda de agentes comunistas. El comité funcionó sobre la base de la delación. En el mundo del cine, donde efectivamente había muchas personas de izquierda radical, un buen número de guionistas, directores y actores fueron investigados, generalmente previa denuncia de otras gentes del cine. Pero la búsqueda fue mucho más allá, se extendió al ejército y a la propia administración, y dio lugar, entre otras cosas, a la detención, juicio y ajusticiamiento en la silla eléctrica de los esposos Rosenberg, acusados de haber pasado secretos nucleares a la Unión Soviética. En 1954, la presión del ejército logró que McCarthy fuera apartado del comité, aunque las investigaciones aún duraron varios años más. Hubo numerosas comparecencias públicas ante el Senado, y fueron especialmente ruidosas las de actores como Gary Cooper o Robert Taylor. Además, y en total se calcula que hubo en torno a 500 interrogatorios secretos en busca de espías soviéticos. La caza de brujas ha pasado a la historia como un episodio de paranoia colectiva. Ciertamente lo fue. El caso es que brujas, a verlas, las había. Fernando Alonso Barahona, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, poca gente ha escrito un libro sobre lo que pasó realmente con el macartismo y en particular en el mundo del cine, y tú lo hiciste hace unos años. ¿Había brujas? Brujas había, pero no son las que nos han contado y además no afectan directamente a McCarthy. Realmente es el primero y yo creo que el único libro en español que está editado sobre esta materia. Tuve que investigar y leer numerosos libros en inglés donde la figura de McCarthy ha sido reestudiada de nuevo, sobre todo a la luz de los archivos desclasificados de la Unión Soviética. Y hay que decir que en esta época de la Guerra Fría y sobre todo el trauma de la Guerra de Corea, cuando cae Corea del Sur, cuando Estados Unidos se ve envuelto en una gran traición de los espías soviéticos, empieza a surgir esta alarma. Una alarma que es antes de McCarthy, porque ya empieza a la mitad de los años 40, una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, y McCarthy, el tema fundamental del libro y lo que el espectador tiene que tener claro es que él investigó al ejército y a la administración. Realmente él jamás tuvo nada que ver con el cine. Lo que pasa es que cosas de la historia, quizás por la popularidad de su nombre, se haya hablado como macartismo, como todo. Incluso en libros de cine se habla de las investigaciones de McCarthy. Eso es total, radical y absolutamente falso. ¿McCarthy nunca investigó al mundo del cine? Para nada. Eso era el Comité de Actividades Antiamericanas. Y además empezó antes. Empezó en el 1946, 47 y 48. McCarthy era todavía un oscuro senador y no es hasta 1950 cuando él, en un famoso concentración de mujeres republicanas en Virginia, dice que tiene 70, 84 nombres de espías americanos en la administración de Truman, del secretario de Estado Diane Acheson,
y son a los que quiere investigar y son los nombres que lanza. Y después investigará al ejército, que es lo que a la postre causará su caída. Hace 1954 sería, sí, más o menos. Ya con ¿no? la administración de Eisenhower, que gana en 1952. Interesante. De una cosa, vamos a ver, vayamos por partes. Espías, evidentemente, había. Estaban en todas partes. Quiero decir, Europa Central estaba llena de espías americanos y Estados Unidos estaría llena también, imagino, de espías soviéticos. ¿Se destapó realmente una red de espías? Sí, pues cuando los archivos Venona han sido desclasificados en los años 80, se ha logrado probar que gran parte de las investigaciones de McCarthy estaban bien dimensionadas. Realmente tenía razón. Lo que sucede es que él, según los libros que hemos manejado y según toda su personalidad, una personalidad complicada, pues investigaba un poco a golpe de impulso. En aquellos momentos todo eso no se sabía y por lo tanto pudo cometer algunos errores, pero realmente tenía razón, los espías existieron. Venona demuestra que había 50.000 miembros activos del Partido Comunista Americano en todo Estados Unidos y había una serie de espías en la carrera diplomática, en la Secretaría de Estado, en numerosos lugares, y esos existían y realmente pasaban información. Y Julio Seattle Rosenberg, que fue el caso más escandaloso, puesto que fueron ejecutados, realmente se ha demostrado que eran espías. Lo más que se ha podido demostrar posteriormente es que a lo mejor los secretos que pasaron no eran tan importantes porque ellos no tuvieron acceso a toda la información, pero realmente pasaban secretos a una potencia enemiga. Esto es lo que concierne, digamos, a la red de espías real. Vayamos ahora a lo que concierne al mundo del cine, que claro, los rostros eran tan populares que al final terminaron, por así decir, monopolizando toda la atención. Ahí hemos visto antes a Ronald Reagan cuando era actor, solo actor, a Taylor, a Cooper, etcétera. De verdad el mundo del cine estaba penetrado por gente de izquierda radical, pero yo quiero recordar a los espectadores que en España el PC entra precisamente por el mundo del cine a través de Bardem y otros, es decir, que no estamos hablando de una imaginación, en fin, enloquecida. Sí, en el mundo del cine, del teatro y de la novela había un porcentaje, por así decirlo, un tanto superior al de otras actividades de infiltración de miembros del Partido Comunista. Aunque no es tanto como se pueda decir, porque realmente los nombres más populares son los que testificaron en contra. Realmente Gary Cooper, Robert Taylor, Adolphe Menjou, Ginger Rogers testificaron en contra. ¿En contra? De los comunistas infiltrados. Es decir, que realmente Hollywood en todo caso se dividió en dos partes y probablemente los más famosos, desde Cecil B. DeMille hasta John Ford o Kim Vidor, estaban del lado del anticomunismo. ¿Por qué? Porque aunque, hombre, esa infiltración en el mundo de Hollywood nunca llegó a ser muy relevante, pero sí hay algunos elementos un tanto sospechosos, que en Hollywood se filma una película como Misión a Moscú sobre los procesos de Stalin, de los que hemos hablado aquí, las purgas aquellas feroces. Para un montón de purgas tremendas y que la película los presente con un punto de vista positivo, pues es realmente notable. Sí. Robert Taylor dice, me obligaron a participar en una película que se llama Canción de Rusia. Esas son películas no muy conocidas en Estados Unidos todavía porque tenían buenos actores, pero no se puede decir que Hollywood no eran grandes películas. Y es una película también totalmente prosoviética. Es decir, hubo 4, 5, 6 películas muy sospechosas que producían o que probablemente estaban debidas a ese pacto soterrado que había con parte de la administración de Diane Acheson y de los demócratas americanos con los comunistas, y eran películas sospechosas. Entonces, a partir de ahí empezó a haber más investigaciones y hubo varias listas negras, listas blancas. Las listas negras no hay grandes nombres, salvo Dalton Trumbo, que es el más prestigioso de los guionistas, Charles Chaplin, los demás eran más de segunda fila. Lo que sí que hubo fue muchas investigaciones, muchas preguntas, y efectivamente Hollywood se dividió entre nombres como Humphrey Bogart, Gregory Peck, Katharine Hepburn, que apoyaron la enmienda que decía no tengo que declarar sobre mis ideas o sobre mi conciencia, o el Comité de Defensa de los Ideales Americanos, que en el año 45 se une en un hotel y donde forma parte Walt Disney, John Ford, Kim Vidor, Cecil B. DeMille, John Wayne, Gary Cooper, Robert Taylor, realmente la flor y nata de Hollywood. Por lo tanto, incluso los más populares no estaban en esa línea. Clara Gable también estaba ahí y al final John Wayne fue uno de los más populares, llegó a ser presidente de ese comité de preservación de los ideales americanos. Por lo tanto, no es Hollywood contra McCarthy o McCarthy contra Hollywood, como un libro de Romain Gobert tituló. En todo caso, hubo una lucha ideológica entre ambos bandos, que es cierto que 30 o 40 años después tampoco se puede decir que salpicara la historia del cine de grandes obras, de grandes persecuciones, fueron muy poquitos. Y hubo el caso más polémico de esas delaciones, la más famosa la de Elia Kazan, la de Edward Dmytryk, sobre todo Elia Kazan, que era el más popular de los directores en aquel momento, en los años 50, ganó un Oscar, y él sí declaró haber estado en el Partido Comunista Americano, obligado, que había cambiado de ideas, y denunció a una serie de personas, cosa que no se lo perdonaron incluso 30 o 40 años después, pues gran parte de la izquierda americana. Entendido. Qué barbaridad. Bueno, ¿y con McCarthy qué pasó? Pues de él se ha hablado mucho, es decir, que si era alcohólico, en fin, de diferentes problemas personales, etcétera. Pero claro, ha quedado rodeado de una atmósfera tan densa como el malo de la película que es difícil saber qué es verdad y qué es mentira de lo que sobre él se dice.
Sí, McCarthy se tomó el asunto como una cruzada personal. Él además creía en ello, puesto que antes de ser popular ya estaba preocupado por ese tema. Hay gente que ha dicho que luego fue solamente pues, para conseguir dinero y fama, en absoluto. Es cierto que tenía problemas con el alcohol, era católico irlandés y de familia, pues muchas en su familia lo tenía y él lo sufrió y además murió probablemente de ello. Era amigo de la familia Kennedy, un dato también importante. Sí. De hecho, cuando se le hizo la moción de censura, John Kennedy fue el único senador demócrata que no fue. Alegó que estaba enfermo y no fue para no votar en contra. El senador llegó a tener una gran popularidad, también era políticamente incorrecto, se enfrentaba al establishment, todo el establishment republicano estaba en contra suya, pero gran parte de la gente estaba a su favor. Por eso ganó varias elecciones consecutivas como senador. Se llegó a decir, llegó a explorar presentarse a las primarias contra Eisenhower y fue el enfrentarse a Eisenhower para investigar al ejército lo que provocó su caída, porque provocó que todos los enemigos del establishment republicano la pidieran y dijeron hasta aquí no podemos llegar. Entonces establecieron en el año 56 una moción de censura que no le suponía nada, era una cosa simbólica, es como una reprobación de las que se hace en el Parlamento. Y esa, pues sí, la perdió, pero eso supuso el final de su carrera política, no de senador, porque él continuó y murió siendo senador, pero ahí le inhabilitaron, le inhabilitaron moralmente, le dijeron, has actuado mal porque no has colaborado con la justicia y porque te has negado a hacer una serie de informaciones o porque has tratado mal a senadores. Y eso simplemente es una reprobación como la que vemos continuamente en los plenos o sobre ministros. Y eso es lo que provocó su caída y él murió un año después, en 1957, con los problemas por el alcohol. Fue una víctima de aquello y lo pasó realmente mal. Pero se dejó parte de su vida en esto. Y es un personaje interesante, un personaje contradictorio. La investigación siguió luego durante años, porque es que es verdad que había espías, como luego aparecieron en el Servicio Secreto Británico, por ejemplo, a manta de Dios, que aquello parecía, mira, levantabas, abrías una puerta y te parecían 12 espías soviéticos. ¿Hasta qué punto? Es decir, ¿hasta qué punto estaba realmente penetrado el ejército norteamericano por la inteligencia soviética? Hombre, no es que fuera una alta penetración, sobre todo el ejército, era el Departamento de Estado. Ajá. Sí que tenía diversos asesores que habían estado tocados, se les había intentado sobornar. Entonces hay algunos hechos sospechosos en la crisis de Corea, cuando el general MacArthur está por ahí, se le ordena volver, donde posiblemente la actitud de estos asesores que estaban tocados, que además estaban con una persona como Diane Acheson, que era muy proclive al pacifismo, a colaborar con la izquierda, a colaborar con el comunismo, pues eso sí que provocó una influencia ciertamente negativa. ¿Qué sucede cuando gana Eisenhower? Que esto cambia, pues por eso Eisenhower dice aquí ya no puedes tocar. Él sigue viendo que hay una serie de personas que están allí metidas. Claro, visto en la perspectiva de todo el organigrama norteamericano, no es tanto como parecía, pero realmente existió. Pero incluso lo que no es tanto es ese clima de caza de brujas. Julián Marías, que es una persona no sospechosa de ser parcial, estuvo allí en Estados Unidos y en sus crónicas, en la época dice, él estaba en contra de esas investigaciones, pero dice, aquí la vida era normal, es decir, esto es un tema de unas investigaciones que hacían una persona que no tenía policía, que no controlaba a los jueces, que luego le investigaron a él. Realmente no había más que eso. Fernando Alonso Barahona, muchísimas gracias. La verdad es que es un episodio apasionante, sobre todo por lo oscuro. Y bueno, finalmente, como suele ocurrir, efectivamente, brujas, a verlas, haylas. Este asunto del espionaje soviético-americano de la Guerra Fría es para contarlo con más calma y volveremos a traerlo aquí a Tiempos Modernos. Fernando, gracias mil. Gracias. Y a ustedes, como siempre, muy buenas noches. Adiós.